Un vistazo al destino, la historia de Lucía. Imagina que de repente, a tus 12 años, tu vida da un giro de 180 grados. Eso le pasa a Lucía, una chica que vive una infancia feliz en una aldea junto a su madre. Pero la felicidad es efímera, una epidemia golpea el pueblo y su madre fallece. Justo después de esta tragedia, la Guardia Real irrumpe y se lleva a Lucía al palacio. ¿La razón? Resulta que su madre, Amanda, era una noble caída que huyó de su casa y, sorprendentemente, Lucía es nada más y nada menos que la hija ilegítima del rey. Aunque la reconocen como princesa con el nombre de Vivienne S., su padre apenas le dedica una mirada, y Lucía se convierte en la 16ª princesa, una más entre los muchos hijos del rey, viviendo en una villa olvidada dentro del palacio. La vida de Lucía en palacio es monótona e invisible. Nadie la molesta, pero tampoco nadie la atiende realmente. Así pasa sus días hasta los 19 años, cuando el rey S8 muere. Su sucesor, S9, decide hacer una limpieza y deshacerse de sus muchos hermanos. Lucía, al no tener parientes que la acojan y ser útil para un matrimonio político, es vendida al mejor postor a los 21 años. Su comprador es el conde Metón, un hombre 20 años mayor, divorciado 2 veces y con hijos de la misma edad que Lucía. Los 5 años de matrimonio con él son una pesadilla. El conde es un ser despreciable, pervertido y abusivo, haciendo de la vida de Lucía un infierno. Pero aquí viene lo interesante. De repente, Lucía se despierta, y todo lo que acabamos de contarte no ha sido más que un largo y vívido sueño. Un sueño que parece una premonición de su futuro. Ella experimentó una vida llena de dolor, pero también con destellos de felicidad que la mantuvieron a flote. Este sueño no solo le revela la dura verdad de su ascendencia, sino que también le muestra la miseria que le espera. Y Lucía está decidida a cambiarlo. No volverá a casarse con ese conde, ni aunque le cueste la vida. Aunque solo tiene 12 años y se siente impotente, sabe que tiene que alterar ese destino. El tiempo, sin embargo, sigue su curso inexorable, y antes de darse cuenta, Lucía tiene 18 años. Un despertar con un plan. Lucía, al cumplir los 18 años, se enfrenta a la cruda realidad de que no todo el futuro que vislumbró en sus sueños puede ser alterado. A pesar de sus esfuerzos, eventos como las inundaciones a los 13 años, la escasez de leña en invierno o el inicio de sus migrañas a los 15, son fuerzas inquebrantables. La inminente muerte del rey y su propia venta al conde Metón, un destino que la aterroriza, parecen ser parte de esos futuros inmutables. Tras días de frustración y desesperación, Lucía decide no rendirse. Abre la ventana de su villa, sintiendo el frío aire matutino, una metáfora de su aceptación del destino, pero también de su determinación. Ha crecido, y aunque su aspecto es común, posee una belleza latente que solo podría florecer en la alta sociedad. Su vida en la villa es solitaria. Sin criadas desde hace años, las últimas se fueron cuando ella tenía 15, Lucía se encarga de todo, incluso de solicitar los suministros al palacio. Esta situación, que en su sueño la llevó al autismo, ahora es una oportunidad. En su sueño, protestó por la falta de criadas. Esta vez, un pequeño incidente le da una idea. El posadero la confunde con una sirvienta y le encarga un recado. Lucía, astuta, decide aprovechar esta confusión para salir del palacio con naturalidad. Durante casi 3 años, Lucía ha vivido sola en la villa, mientras los documentos del palacio siguen registrando 5 criadas a su servicio. Esta negligencia administrativa le permite moverse con libertad. Sale del palacio como una sirvienta, mostrando su pase de princesa solo como formalidad, y respira hondo al sentir la libertad de la ciudad. Aunque el palacio le ofrece seguridad como princesa, es un lugar asfixiante del que desea escapar. Las calles están inusualmente concurridas, y Lucía se abre paso entre la multitud hasta la casa de la señora Nolman, una famosa novelista romántica. Lucía la considera su amiga y familia, y su relación es un pilar fundamental en su nueva vida. Nolman, que antes era una escritora pobre, ha alcanzado el éxito gracias a las historias de la alta sociedad que Lucía le ha contado. Lucía, en sus sueños, asistía a fiestas y conocía los entresijos de ese mundo, lo que le permitió a Nolman retratarlo vívidamente en sus novelas. Nolman le entrega a Lucía un sobre con una gran suma de dinero,
una muestra de gratitud por su ayuda. Lucía ha estado ahorrando este dinero, y ahora podría usarlo para escapar. Sin embargo, reflexiona sobre los riesgos. Como princesa, su desaparición movilizaría a todo el ejército, poniendo en peligro a Nollman. Además, huir sola sería extremadamente peligroso. Considera que sería más seguro escapar después de casarse con el conde Metón y actuar como condesa por un año, para luego desaparecer sin dejar rastro. La sola idea de casarse con Metón la aterra. Nollman, preocupada por Lucía, le pregunta si tiene un interés romántico y se ofrece a presentarle a alguien. Lucía se niega, considerando a Nollman su única amiga y familia. Antes de irse, Lucía pregunta por la inusual multitud en las calles. Nollman le informa que los caballeros templarios han regresado a la capital y están celebrando un desfile. Este evento, que en su sueño Lucía ignoró por completo, es un símbolo del cambio que ha logrado. Gracias a su trabajo como sirvienta y a su relación con Nollman, Lucía ha salido de la villa, ha conocido gente y ha ahorrado dinero. La guerra, que comenzó cuando Lucía tenía 8 años y se convirtió en la primera guerra continental, ha terminado. Su país, Zenón, fue el principal actor de la Alianza del Noreste y salió victorioso. Lucía decide unirse a la multitud para ver el desfile, algo que nunca hizo en su vida anterior. La gente vitorea y celebra la victoria. Lucía se emociona al ver a los caballeros, distinguiendo sus rangos por sus armaduras. De repente, una ovación ensordecedora se desata al paso de un grupo de caballeros con el símbolo del león negro rugiente, los caballeros Taran. Lucía se fija en el líder, un hombre con armadura negra a caballo. Lo reconoce. Es Hugo Taran, el joven duque de la familia Taran, una familia ducal sin sangre real pero con derechos al trono, conocido como el León Negro de la Guerra, el artífice de la victoria de Zenón. En su sueño, Lucía no conocía a Taran en ese momento, pero más tarde, como esposa del conde Metón, lo vio a menudo en fiestas. Recordaba que 2 años después de su boda, el duque Taran se casó con una mujer sin fortuna ni linaje, lo que generó muchos rumores. La razón, según los chismes sociales que Lucía descubrió más tarde, era que Taran necesitaba una esposa que fuera solo un hombre, sin influencia en su familia. Su matrimonio fue un contrato, una unión estratégica. Mientras observa el desfile, Lucía aprieta el libro que Nollman le regaló, una novela sobre un matrimonio por contrato, un tema que ella misma sugirió, inspirada inconscientemente en la historia del duque Taran. De repente, una idea la golpea. Un matrimonio por contrato, una esposa solo de nombre. Su cuerpo tiembla al darse cuenta de que esta podría ser la clave para cambiar su destino. Su primer paso es conocer al duque Taran. La oportunidad perfecta es el baile de la victoria que comienza esa misma noche. Como princesa, su identidad está confirmada, lo que le facilita la entrada. Decide preparar un vestido, utilizando el dinero que ha ahorrado. Sin embargo, al ir a la tienda de disfraces, se da cuenta de su error. Es demasiado tarde para conseguir un vestido adecuado. La dueña de la tienda le ofrece un vestido viejo y pequeño, que necesita muchas modificaciones. Lucía, desesperada, insiste en comprarlo, afirmando que le quedará perfecto. La dueña, aunque escéptica, acepta ayudarla, mencionando que su madre, ahora jubilada, era una experta en reparaciones. El capítulo termina con Lucía decidida a asistir al baile, a pesar de los obstáculos, con la esperanza de encontrarse con el duque Taran y proponerle un matrimonio por contrato. El duque Taran y una escucha inesperada. El capítulo comienza con Hugo Taran, el duque, en su dormitorio, quitándose la armadura tras el desfile. Está visiblemente irritado por la efusividad de la multitud, aún más, por la presencia de un invitado no invitado, el príncipe Quais, quien no para de criticar la sombría decoración del lugar. Hugo, con su habitual frialdad y máscara de inexpresividad, se prepara para el baile de la victoria. Aunque había planeado descansar, Quais insiste en que lo acompañe, a lo que Hugo accede a regañadientes, declarando que solo asistirá ese día. Quais intenta convencerlo de que asista a los 5 días de fiesta, apelando al disfrute de las bebidas, la comida y las mujeres. Pero Hugo lo rechaza con desdén, afirmando que no es un gourmet ni le interesan las mujeres en ese contexto. Quais se burla de su obsesión, pero Hugo lo ignora.
Ambos tienen una conversación velada sobre el futuro de Quais como rey, con Hugo mostrando escepticismo. Hugo solo quiere deshacerse de Quais y disfrutar de su paz. Mientras tanto, Lucía está exhausta en su camino al salón de banquetes. Ha pagado el doble por su vestido y arreglos, y está nerviosa por su primera fiesta social real. La multitud la abruma, pero finalmente logra encontrar al duque Taran. Su corazón se acelera al verlo. Lo describe como aún más fascinante de lo que recordaba en sus sueños, un hombre guapo, con cabello negro intenso y ojos rojos sangre, una expresión fría pero cautivadora, que domina el espacio con su presencia. Lucía se pregunta si realmente puede lograr un matrimonio por contrato con alguien de tan alto nivel. Siente que su estándar es demasiado alto. Mientras Hugo interactúa con Quais y otros nobles, nota una mirada persistente sobre él. Es Lucía. Al principio, la ignora, acostumbrado a las miradas apasionadas de las mujeres, pero la de ella es diferente, llena de significado, impaciencia y anhelo. Aunque Lucía intenta disimular, Hugo percibe que lo sigue observando y que intenta acercarse, pero retrocede cuando alguien se le aproxima. Él se frustra, notando que ella no se acerca en toda la noche. Lucía, por su parte, se resigna a no poder acercarse a Taran. Nota la constante presencia del príncipe Quais junto a él, a quien considera el culpable de su terrible matrimonio futuro. No. Siente resentimiento hacia el príncipe, solo acepta la realidad de su estatus inferior. La fiesta termina sin que Lucía logre hablar con el duque, pero decide volver al día siguiente. Los días pasan, y Lucía asiste a la fiesta durante 5 días seguidos. Se siente agotada, con las piernas adoloridas y el corsé que la oprime. Está deprimida, tanto por el hambre como por no haber podido acercarse al duque Taran. Lo observa desde lejos, admirando su imponente figura. Se da cuenta de que lo ha estado acosando por costumbre. Le fascina su presencia, la forma en que las mujeres lo asedian y su inquebrantable expresión fría. Hugo Taran es un hombre que lo tiene todo: estatus, riqueza, atractivo, juventud y soltería. Lucía se lamenta de sus propias limitaciones físicas, como su pequeño busto, que la hacen sentir inadecuada. Mientras tanto, Hugo también está harto de la fiesta. Nota que la mujer de cabello castaño rojizo y vestido azul claro, Lucía, ha estado en el mismo lugar durante 4 días, bebiendo el mismo champán. Se da cuenta de que es pobre, ya que usa el mismo vestido, y su tenacidad le causa una extraña curiosidad. Él la observa, esperando que se acerque. Ha asistido a la fiesta todos los días solo por ver si ella regresaría. Finalmente, el interés en él disminuye un poco, y Quais no aparece. Hugo decide alejarse del grupo de personas que lo rodean, buscando un momento de soledad. Lucía, al verlo moverse, duda un instante y luego lo sigue, intuyendo que es su única oportunidad. Hugo, consciente de que lo siguen, se dirige al jardín este, un lugar abierto pero solitario. Se sienta cerca de una fuente sin agua, esperando. Al escuchar el crujido de hojas, se gira, solo para encontrar a otra mujer, Lady Laurence, una belleza de cabello rubio. Hugo, con frialdad, le niega el permiso para llamarlo por su nombre, estableciendo una distancia. Lady Laurence, que claramente fue su amante, se siente humillada. Hugo le dice sin rodeos que no comparte su corazón, solo su cama, y que no tiene nada más que decirse. Ella, entre lágrimas, le suplica que la deje quedarse a su lado, recordando el apasionado pasado que compartieron y el cariño con el que él la trató. Hugo la rechaza con crueldad, comparándola con una flor marchita y recordándole que ella misma se acercó a él a pesar de las advertencias de otras mujeres que también fueron sus amantes. Menciona a la condesa Falcón, otra de sus conquistas, insinuando que Lady Laurence es simplemente una más. Mientras esta conversación se desarrolla, Hugo se da cuenta de que alguien está escuchando a escondidas. Sus ojos rojos se posan en la hierba, confirmando que es Lucía. Aunque al principio sentía curiosidad por la mujer que lo observaba, ahora la situación con Lady Laurence lo irrita. Hugo le advierte a Lady Laurence que no se meta en sus asuntos personales, especialmente con respecto a la condesa Falcón, a quien Sofía considera una mujer siniestra. Él le explica que es una persona que odia el agotamiento emocional y que la enojará, y que el precio de hacerlo enojar siempre ha sido la vida.
La amenaza a Sofía para que no lo haga enojar. Sofía, pálida y temblorosa, huye. Hugo, con una mirada fría, se dirige al punto donde ha estado escuchando y ordena: sal. Ya no sigo escuchando a escondidas como un gato. Es una clara señal de que sabe que Lucía está allí. El capítulo termina con Lucía expuesta, habiendo presenciado una escena que le revela la verdadera y despiadada naturaleza del duque Taran en sus relaciones personales, lo que sin duda influirá en sus próximos movimientos y su plan de matrimonio por contrato. La propuesta arriesgada. Lucía se encuentra en una situación precaria, habiendo sido sorprendida por el duque Taran mientras escuchaba a escondidas su conversación con Lady Laurence. Al principio, su intención no era espiar, sino encontrar el momento adecuado para hablar con él. Sin embargo, su timidez y la aparición de Lady Laurence la llevaron a esconderse, presenciando así la brutalidad emocional con la que el duque maneja sus relaciones. Se sorprende al descubrir que Sophia Lawrence, una belleza de la alta sociedad que conoció en sus sueños como marquesa, era una de las examantes de Taran. Lucía había asumido que el duque solo se interesaba por mujeres voluptuosas y estúpidas, por lo que la elegancia y astucia de Sofía la desconciertan. Escuchar la despiadada forma en que Taran termina la relación, amenazando incluso con la muerte, la aterra. Se da cuenta de que el duque es mucho más cruel y antipático de lo que sus sueños, basados en observaciones lejanas, le habían revelado. Se pregunta si su plan de matrimonio por contrato es una locura, temiendo su ira y las fatales consecuencias. Cuando Hugo le ordena salir de su escondite, Lucía no tiene más remedio que revelar su presencia. Se disculpa profusamente por haber escuchado a escondidas, prometiendo guardar silencio sobre lo que oyó. Hugo, que ya sabía que ella lo había estado siguiendo, va directo al grano. ¿Qué quieres decir? La pregunta la toma por sorpresa. Su vergüenza se mezcla con el sudor frío al darse cuenta de que él era consciente de su acoso. Hugo se siente un poco divertido por la incomodidad de Lucía. Aunque no la considera una belleza despampanante, la encuentra linda, como un pequeño herbívoro, una ardilla o un conejo, una contradicción en sus propias preferencias. Él la insta a hablar sin rodeos. Lucía, tartamudeando, menciona un contrato que cambia la vida. Hugo se desilusiona, esperando algo más interesante que un simple negocio. Lucía, sin embargo, insiste en que el contrato es de vital importancia, y sugiere que no es el lugar adecuado para discutir los detalles ni para revelar su identidad. Hugo, intrigado, le pregunta qué quiere que haga. Lucía, aprovechando su inesperada disposición, le pide visitarlo en la residencia ducal. Hugo acepta y, cuando Lucía dice que lo contactará más tarde para fijar la fecha, él se burla de su descaro, acostumbrado a ser quien decide los términos. Lucía, aunque aterrada, se mantiene firme, insistiendo en que es un contrato que le cambiará la vida. Hugo, intrigado por su aplomo, bromea con que espera que sea cierto, porque él no es generoso. Lucía, sabiendo la verdadera naturaleza de Taran, un hombre que vive chantajeando y no es un caballero, solo puede reafirmar su promesa. Desorientada por el encuentro, Lucía busca a Nolman, la novelista, su única confidente. Sin poder revelarle su verdadera identidad de princesa ni su plan de casarse con el duque, le plantea una situación hipotética, dos caminos en la vida. Uno, conocido y doloroso hasta la muerte. El otro, incierto, con la posibilidad de ser mejor o peor, pero al menos una elección propia. Nolman, sin dudarlo, elige el camino incierto, argumentando que la vida vale la pena por su imprevisibilidad y las apuestas. Las palabras de Nolman infunden a Lucía el valor necesario. La vida es una sola oportunidad. Decide actuar. Con el coraje recién adquirido, se dirige directamente a la mansión del duque de Taran. Para su sorpresa, la enorme puerta de hierro está abierta y no hay guardias. Ofendida por la aparente negligencia, empuja la verja y entra. El interior está extrañamente descuidado y vacío, lo que la hace dudar si realmente está en la residencia del duque. De repente, un hombre pelirrojo con armadura de caballero, llevando el emblema del león negro, aparece. Su actitud es grosera y desinteresada. Lucía, a pesar de su atuendo que la hace parecer una plebeya, se identifica como una noble y exige ver al duque Hugo Taran,
mencionando el contrato de la fiesta de la victoria para confirmar que él la recibirá. El hombre, que luego se revela como Roy Crotin, el leal pero rabioso subordinado de Taran, se muestra escéptico por su apariencia y la confunde con una comerciante. Lucía, a pesar de la humillación, reafirma su estatus noble. Roy, intrigado, la lleva ante el duque. Hugo, absorto en su papeleo, se irrita por la interrupción de Roy, quien se queja constantemente. Hugo lo regaña y lo trata como a un niño, aunque es solo unos años menor. Roy, en un intento de justificar su presencia, le dice a Hugo que ha llegado un invitado muy interesante que afirma ser valioso a pesar de su apariencia. Hugo, que ya había notado la insistencia de Lucía en la fiesta, se siente extrañamente interesado. Cuando Roy revela que el invitado es una mujer que mencionó un contrato de la fiesta de la victoria, la mirada de Hugo se vuelve tensa. Le pide a Roy que le traiga a la mujer al salón. Lucía se sienta nerviosa frente al duque Taran y Roy. Describe a Hugo, cabello negro, ojos rojos sangre, una voz grave y clara. Admite que se siente fácilmente atraída por su apariencia y voz, lo que la ha llevado a errores en el pasado, como su desastroso matrimonio soñado con Metón. Sabe que Hugo es un hombre cruel que juega con las mujeres, pero se aferra a la creencia de que ella será diferente. Lucía se presenta formalmente como la princesa Vivienne S., la 16ª princesa. Roy estalla en una risa casi demente ante la revelación, lo que lleva a Hugo a golpearlo en la nuca. Lucía, aterrada, se da cuenta de que Roy es el famoso perro rabioso Crotin. Conteniendo la respiración, Lucía lanza su propuesta. He venido a proponerle matrimonio. El silencio se rompe con la risa estruendosa de Roy, que solo termina cuando Hugo lo golpea de nuevo y lo expulsa de la habitación. Hugo, sorprendido por la audacia de Lucía, la interroga. No se interesa por la realeza, y no puede creer que esta mujer común sea realmente una princesa. Lucía niega mentir, aunque reconoce que su identidad es un secreto. Confirma que no hay nadie más detrás de su decisión y que nadie sabe que la princesa Vivian ha salido del palacio, una verdad a medias, ya que ella salió como doncella. Hugo, aún escéptico, la acusa de perder su tiempo con tonterías. Lucía, con una calma forzada, le ofrece una última oportunidad para escuchar los beneficios de su propuesta de matrimonio, prometiendo que si él se niega, ella no lo volverá a molestar. Sus ojos, serios y sin codicia, intrigan a Hugo, quien finalmente accede a escucharla. Lucía, para su sorpresa, le pide que Roy se retire para poder hablar de información personal y potencialmente fatal. Roy protesta ruidosamente, pero Hugo lo obliga a irse. A solas con el duque, Lucía respira hondo y se juega su última carta, revelando: «Yo sé que su majestad tiene un hijo a quien ha designado como su sucesor». El capítulo termina con esta sorprendente revelación, que cambia radicalmente el tono de la conversación y promete desvelar los verdaderos motivos de Lucía y el secreto del duque Taran. El secreto y la negociación. El capítulo continúa con la conversación entre Lucía y Hugo Taran. Lucía revela su conocimiento sobre el hijo ilegítimo de Hugo, a quien él ha designado como su sucesor. Explica que, para legitimar a este hijo y registrarlo en el registro familiar como heredero, el duque necesita casarse. Esta es la razón principal de su propuesta de matrimonio. Hugo, sorprendido por su conocimiento, se muestra divertido por el atrevimiento de Lucía. Lucía expone los beneficios que Hugo obtendría al casarse con ella. Sin familia materna, al ser una 16ª princesa, su posición es baja y su familia no tiene influencia, lo que significa que Hugo no tendría que preocuparse por injerencias políticas ni por mantener a una suegra o parientes molestos. Dote insignificante. Su dote sería pequeña, lo que demuestra que no está buscando riqueza. Apariencia adecuada. Aunque su dote y estatus sean bajos, ser una princesa le daría a Hugo la apariencia de un matrimonio apropiado para un duque, si es que eso le importara. No interferencia en su vida privada. Ella no se inmiscuirá en sus asuntos personales, permitiéndole mantener su estilo de vida anterior al matrimonio. Incluso menciona la posibilidad de un divorcio a mitad de camino. Incapacidad para tener hijos. Finalmente, revela que no puede tener hijos, lo que aseguraría que su hijo ilegítimo no tendría competencia para la sucesión.
La última revelación provoca una reacción de extrema incomodidad en Hugo, la expresión más emotiva que Lucía le ha visto. Él la interroga, cuestionando si realmente cree que esos son beneficios. Desmiente uno a uno los puntos de Lucía. La familia Tara no necesita apoyo materno, no le importa la dote ni la fama de la familia de su esposa, y el divorcio no es una opción en la tradición de su casa, solo la muerte, y ni siquiera eso permite escapar del linaje Taran. Además, se ofende por la implicación de que seguirá teniendo amantes después del matrimonio, aunque admite no prometer fidelidad. Él se burla de ella por juzgarlo basándose en cosas tan fragmentarias. Lucía, al ver su punto de vista, intenta defender el tema de la sucesión. Sin embargo, Hugo descarta su infertilidad como un beneficio, ya que no puede probarla, y la considera irrelevante de todos modos porque su hijo ya es su sucesor designado. Desesperada, Lucía recurre a una última condición. No te amaré, Su Majestad. Conservaré mi corazón. Esta declaración provoca la primera risa genuina de Hugo. Él la encuentra graciosa y confiesa que, de todas sus condiciones, esta es la que más le agrada. Lucía se explica. Al ser la 16ª princesa, es un peón que la corona podría vender en matrimonio en cualquier momento a cualquier hombre, sin importar su edad o reputación. Al proponer ella misma este matrimonio, sería su propia decisión y, por lo tanto, menos injusta. Hugo, aunque no muestra compasión, le dice, lo pensaré. Lucía se sorprende y se emociona, pero él rápidamente la corrige, enfatizando que solo lo pensará, no que aceptará. Lucía, a regañadientes, asiente. Entonces, de manera inesperada, Hugo se levanta, extiende la mano y, ante la sorpresa de Lucía, la toma por la barbilla y la besa. Es un beso apasionado y breve que la deja aturdida. Hugo sonríe y declara, confirmado. Como mínimo, si van a ser pareja, deberían poder tocarse sin repugnancia. Por suerte, no parece ser así. Lucía, avergonzada y dándose cuenta de su ingenuidad sobre la intimidad matrimonial, se cubre el rostro con las manos. El capítulo concluye con una reflexión de Hugo sobre la propuesta. Aunque no tenía planes de casarse, la necesidad de legitimar a su hijo lo obliga a considerar una esposa que acepte la situación. La princesa le resulta atractiva por su promesa de no interferir en su vida y su libertad de privacidad. Su reacción sonrojada al beso lo divierte y la encuentra tierna y refrescante. Sin embargo, Hugo, fiel a su lema de en caso de duda, asume lo peor, sospecha que la princesa está mintiendo y que hay alguien detrás de ella. Ordena a su fiel mayordomo, Jerome, que investigue a fondo a la princesa. Jerome, furioso por la intrusión de la princesa en la casa, culpa a Roy por su descuido y se compromete a una vigilancia más estricta. En paralelo, Fabián, el ayudante de Hugo y hermano gemelo de Jerome, llega a la mansión. Jerome le cuenta sobre la condesa Falcón, con quien Hugo ha estado involucrado sentimentalmente por más de un año, a diferencia de otras mujeres. Fabián se alarma, calificando a la condesa de bruja por la muerte misteriosa de sus 3 maridos y teme que ella haya hechizado a Hugo. Jerome, aunque no tan preocupado como Fabián, admite que la relación de Hugo con la condesa es inusual y ha durado más que cualquier otra. Fabián, queriendo proteger a Hugo, insiste en que tiene información importante para él, la investigación sobre la princesa, y decide ir él mismo a ver al duque, incluso a altas horas de la noche. La escena final nos lleva al dormitorio de la condesa Anita Falcón. Hugo está con ella, revisando documentos mientras ella lo seduce. Se revela que Anita es una mujer de negocios y le ha presentado un plan de inversión a Hugo. La conversación entre ellos es extrañamente formal y práctica, incluso durante el acto sexual. Anita, aunque satisfecha físicamente con Hugo, se lamenta de su frialdad emocional. Sabe que él no entregará su corazón y que si ella revelara sus verdaderos sentimientos, él la abandonaría. Por eso, actúa como si la relación fuera puramente transaccional. La interrupción de Jerome, anunciando la llegada de Fabián con algo importante, irrita a Anita. Hugo, sin dudarlo, interrumpe su encuentro sexual y se prepara para irse. Anita intenta seducirlo una última vez, pero Hugo la rechaza con frialdad y le pide su ropa. Él le informa que estará fuera de casa por 10 días. Anita, a pesar de su orgullo,
Se siente dolida y se lamenta de su partida. El capítulo termina con Anita observando el carruaje de Hugo alejarse, sintiendo un profundo deseo por un hombre que le es emocionalmente inalcanzable. El duque visita la villa. El capítulo comienza con Hugo Taran recibiendo un informe de Fabián sobre la princesa. Hugo está decepcionado por la escasa información, que apenas revela que la princesa vivía en la 16ª princesa, creció como plebeya y entró al palacio a los 12 años. Nunca ha debutado en sociedad y sale del palacio una vez a la semana, disfrazada, para visitar a una escritora. Hugo se pregunta cómo una princesa tan aislada pudo obtener información sobre su hijo ilegítimo, Damián, y sospecha que la escritora podría ser su fuente de chismes sociales. A pesar de las lagunas en la investigación, Hugo decide tomar una decisión rápida y le ordena a Fabián que traiga a la princesa al día siguiente, su día libre, lo que enfurece a Fabián por la interrupción de su descanso. Mientras tanto, Lucía está conversando con Nolman. Nolman, con su aguda perspicacia, intuye que la pregunta de Lucía sobre las dos encrucijadas de la vida se refería a su propia situación. Lucía le confiesa que, a pesar de su plan, ha comenzado a sentir un profundo odio hacia su padre, el rey, a quien solo ha visto 2 veces y que la ha abandonado y la vendería en matrimonio sin remordimientos. Nolman la consuela, diciéndole que es natural odiar a un padre así y que está bien desahogarse si eso no la corroe. Este apoyo incondicional de Nolman hace que Lucía se dé cuenta de la calidez de su amistad, en contraste con la fría indiferencia de su padre, lo que intensifica su resentimiento hacia este último. Lucía, al final, se siente feliz por la vida que tiene con Nolman. De regreso al palacio, Fabián intercepta a Lucía y le entrega un sobre con el emblema del león negro, confirmando que viene de parte del duque Taran. Fabián le informa que el duque quiere hablar con ella sobre su oferta anterior, la propuesta de matrimonio, y le ofrece un carruaje discreto para ir a la residencia ducal. Lucía, impresionada por la minuciosidad y el secretismo de Hugo, acepta y sube al carruaje. Al llegar a la mansión, Lucía es guiada a la sala de recepción por Jerome, el mayordomo de Hugo. Mientras espera, Jerome se sorprende por la tranquilidad con la que Lucía disfruta del té y las galletas, algo inusual para los visitantes del duque que suelen estar muy nerviosos. Hugo entra en la sala de recepción y se sienta frente a Lucía. Sin rodeos, le presenta 2 documentos, una renuncia a la patria potestad y un formulario de consentimiento para el registro. Le dice que la condición para casarse con ella es que firme ambos. Lucía se sorprende al ver que sus condiciones anteriores, no inmiscuirse en su vida privada, el divorcio, la infertilidad, no están en los documentos, y Hugo le explica que ninguna de esas condiciones puede documentarse. Lucía, astutamente, decide añadir sus condiciones verbales, pero Hugo la interrumpe, recordándole que ella también tiene derecho a establecer sus propias condiciones. Lucía, sin haber pensado en ello, se da cuenta de la oportunidad. Hugo la insta a actuar rápido, diciendo que si no es hoy, no habrá contrato, ya que no quiere perder el tiempo o arriesgarse a cambiar de opinión. Lucía, con un atrevimiento repentino, le pregunta a Hugo, ¿por qué odias el amor de una mujer? Hugo, sorprendido por la pregunta, le responde que el amor de una mujer siempre busca reciprocidad, algo que él no puede dar. Se revela su egoísmo y su falta de remordimiento. Lucía se da cuenta de que es un hombre que no cambiará. Finalmente, Lucía presenta sus 2 condiciones. No habrá violencia física ni verbal contra ella. Si ella no puede conservar su corazón, es decir, si llega a amarlo, él deberá enviarle una rosa, lo que en sus sueños significaba el fin de la relación. Hugo, aunque la considera estúpida por lo simples que son sus condiciones, las acepta, encontrando el contrato abrumadoramente favorable para él. Le entrega los documentos, firmados por ella, formalizando el compromiso. Lucía se siente extraña al ser la prometida del duque Hugo Taran, y su entusiasmo es evidente. Hugo, con una mirada enigmática, le dice que ya no puede hacer esas cosas lindas, salir disfrazada de sirvienta con un pase, y que ahora es su mujer desde el compromiso. Lucía se ruboriza y se sorprende por su franqueza, preguntándose si es una nueva tradición taraña. Hugo insiste en que el compromiso en la tradición de Taran es inquebrantable. Lucía reflexiona sobre la complejidad del duque, inicialmente temido,
luego con buenos modales, luego racional, y ahora impredecible. A pesar de todo, sabe que su primera impresión de intimidación era correcta y se siente ansiosa por el resultado de su apuesta. Le pide permiso para despedirse de Nollman, y Hugo, sorprendentemente, le dice que está bien, pero que lo haga con discreción, ya que el compromiso es privado. 5 días después de regresar al palacio, Lucía se da cuenta de que necesita enviarle una carta a Nollman para tranquilizarlo, ya que perderán el contacto. Escribe una carta cuidadosamente redactada para no revelar nada importante si caía en manos equivocadas, pero lo suficientemente personal para que Nollman la reconociera. Mientras está lavando ropa en el patio de la villa, una tarea mundana para una princesa, una posadera se le acerca, preguntando por la princesa Vivienne. Lucía se queda muda, sin saber qué decir. De repente, una voz fría y profunda se hace presente. Hugo Taran. Ha llegado a la villa. Hugo, con su habitual inexpresividad, le recrimina a la posadera por no reconocer a la princesa. Lucía se avergüenza de ser descubierta en tal estado y de la vergüenza de la posadera. Al intentar salir apresuradamente del barril de agua jabonosa, se resbala y cae. Hugo, sin una palabra, se acerca, le tiende la mano y la levanta. Luego, la carga en sus brazos, ignorando sus protestas sobre el jabón, y la lleva hacia la villa. Lucía se rinde a su abrazo, mientras Hugo sonríe ligeramente al ver su vergüenza. El capítulo cierra con la inesperada visita de Hugo a la villa y la nueva dinámica de su relación. El matrimonio inminente. El capítulo comienza con Lucía cambiándose de ropa después del inesperado encuentro con Hugo. Las posaderas que la asisten se muestran excesivamente amables y ansiosas, temiendo las consecuencias de que el duque Taran la haya encontrado lavando ropa, lo que revela la negligencia en su cuidado como princesa. Lucía finge ignorar sus preocupaciones. De vuelta en la sala, Hugo y Lucía conversan. Hugo le reprocha haberlo sorprendido en su mansión el otro día, pero Lucía le devuelve la puya, señalando la naturaleza inesperada de su propia visita. Hugo, al percatarse de la presencia de las posaderas, sugiere un paseo por el pequeño patio para hablar en privado. Durante el paseo, Hugo revela que sabe que Lucía vive sola en la villa sin criadas, haciéndolo todo ella misma. Lucía confirma esto y explica que le gusta la libertad de vivir así, aunque Hugo lo considera un grave error administrativo del palacio. Hugo le informa que ha obtenido el permiso del rey para casarse y que la boda será dentro de un mes. Lucía se sorprende por la rapidez, ya que esperaba que tardara más. Hugo le explica que fue una negociación con el rey, en la que ambos obtuvieron lo que querían, a pesar de que el rey fingía ahora tener interés en su 16ª hija después de años de abandono. Lucía, agradecida, le pide a Hugo que no investigue la situación de sus criadas, pues no quiere que castiguen a nadie. Le dice que le gusta su independencia y que esta situación fue, paradójicamente, una razón por la que ella se atrevió a proponerle matrimonio. Hugo le comunica que planea llevarla al norte, su dominio, después de la boda, y que la ceremonia será pequeña y sencilla. Lucía acepta con indiferencia la idea de una boda informal, reflejando su pragmatismo. Entonces, Lucía le pide un favor, llevar una carta a Nollman, su amigo escritor, para que no se preocupe por ella, ya que se irá de la capital y no podrá contactarlo. Hugo acepta, y la gratitud de Lucía lo sorprende, ya que parece considerarlo un villano pero lo ve transformarse en una buena persona con facilidad. Hugo le advierte a Lucía que pronto se correrá la voz de su visita a la villa y que no debe recibir a ningún invitado ni armar alboroto. Aunque su tono es brusco y dictatorial, Lucía nota que, extrañamente, no le disgusta. De vuelta en la residencia ducal, Jerome y Fabián confrontan a Hugo. Fabián, exasperado por el comportamiento imprudente de Hugo al ir solo al palacio y no informarle de sus movimientos, le reprocha su falta de precaución en la capital. Hugo, impasible, le revela la noticia: se casará mañana. La noticia sorprende a Fabián y a los demás presentes. Fabián se lamenta de la repentina decisión y del hecho de que se enteró en el último momento. Hugo explica que será una ceremonia corta y que no es necesario que asistan. También revela que su prometida es una princesa. Fabián se horroriza, sabiendo que el rey, a cambio de una mina de diamantes, la isla Saint-Germain,
ha permitido que su hija se case con el duque Taran en una ceremonia tan informal, lo que considera una burla a la familia real. Fabián sospecha que la razón de la prisa y la informalidad es que Hugo quiere irse al norte inmediatamente, alegando un asunto urgente en el territorio, para evitar las formalidades y las intrigas políticas de la capital. Hugo confirma esta deducción con una sonrisa, lo que reafirma la astucia de Fabián. Fabián, a pesar de su frustración, cumple con su deber como ayudante, aunque en su interior siente pena por la princesa. La imagina como una mujer que se marchitará bajo la indiferencia de Hugo, un hombre egoísta e insensible que pisotea a los demás. Se consuela pensando que su hermano Jerome nunca ha visto el lado más oscuro del duque en el campo de batalla, y desea que siga siendo así. Mientras tanto, Lucía se traslada al Palacio de las Rosas, un palacete real que el rey solía conceder a sus amantes favoritas. Disfruta de la comodidad de la vida con criadas, aunque declina las insistentes invitaciones del chambelán para visitar al rey. Esto es una pequeña venganza personal, ya que el rey nunca la buscó antes, y ahora solo lo hace por su prestigio como prometida del duque Taran. Lucía se da cuenta de cómo su estatus ha cambiado de la noche a la mañana y de cómo la gente la trata de manera diferente. Reflexiona sobre su inminente boda. A pesar de sus vagos sueños de un amor de cuento de hadas, se reafirma en que este es el camino que eligió y que no se arrepentirá. El capítulo termina con una discusión entre Qais, el príncipe heredero, que ahora se revela como una figura importante en la política de la capital, y Hugo. Qais intenta convencer a Hugo de que no se vaya al norte, ya que su presencia es crucial para su facción política. Hugo se mantiene firme en su decisión de irse en 2 días, sin importar las quejas de Qais, a quien no le importa. Hugo incluso le revela de forma casual que se casa mañana con una princesa. Qais se enfurece al escuchar la noticia tan tarde, insultando al rey por mantenerlo en secreto. Se da cuenta de que el rey ha negociado con Hugo a sus espaldas. Los ojos de Qais arden con determinación, revelando una compleja red de intrigas políticas y enemistades dentro de la realeza. Una noche inolvidable. La escena comienza con la boda de Hugo Taran y Vivienne S., una ceremonia despojada de adornos tradicionales, sin pasillo, invitados, ni sacerdote. Sentados a una mesa, simplemente firman el certificado de matrimonio. Lucía se siente extraña al firmar con el nombre Vivian, un nombre asociado a una vida infeliz en sus recuerdos del sueño. Se debate entre la sensación sofocante de su nueva identidad como duquesa de Taran y el alivio de la posibilidad de romper con ella en el futuro. El matrimonio se formaliza con 2 testigos y nada más. Lucía, a pesar de no arrepentirse de la boda, siente una ligera decepción por la omisión del beso nupcial. Hugo, percibiendo esto, la sorprende con un beso inesperado y apasionado, que Lucía describe como intenso y que la hace sonrojar. Hugo interrumpe el momento para anunciar que partirán hacia el norte a la mañana siguiente. La mención de una separación tan temprana la entristece, revelando que, a pesar de su deseo de un matrimonio sin amor, la naturalidad de Hugo la ha afectado. Hugo le da la opción de quedarse en la capital, pero Lucía decide acompañarlo. Ella intenta parecer indiferente, aunque por dentro siente la incertidumbre de su nueva vida. Hugo le advierte sobre la austeridad del norte, a lo que Lucía responde con pragmatismo, ya que nunca ha disfrutado realmente de la vida en la capital. Al llegar a la mansión, Hugo se retira a su estudio, dejando a Lucía al cuidado de Jerome, el mayordomo. Lucía se sorprende por la juventud de Jerome y por su familiaridad, ya que la había atendido antes. Se siente cómoda con el mayordomo y le expresa su deseo de descansar. Jerome la conduce al dormitorio, presentándole a 2 criadas que la atenderán. Lucía, exhausta, se duerme profundamente. Más tarde, una de las criadas la despierta para la cena. Lucía se entera de que Hugo está ocupado con el trabajo y comerá en su oficina, lo que la lleva a cenar sola la noche de su boda. A pesar de la tristeza inicial, se esfuerza por no tener expectativas para evitar decepciones. La criada, a petición de Lucía, le explica que las criadas que la asisten durante la noche la acompañarán en el viaje al norte, mientras que otras la servirán en la finca ducal. Jerome, el mayordomo, elogia la sensatez de Lucía, considerándola una muy buena ama de casa. Lucía explora la inmensa mansión, dándose cuenta de la riqueza de Hugo. Se sorprende con el lujoso baño con agua caliente conectada,
un signo de gran opulencia y eficiencia. Al regresar a su habitación, las criadas la atienden con esmero, preparándola para su noche especial. Sin embargo, Lucía está convencida de que Hugo no vendrá, pensando que preferirá descansar antes del viaje y que, al tener ya un hijo, no querrá complicar las cosas con un embarazo. Incapaz de dormir, Lucía se levanta y explora la habitación. Encuentra un cuadro abstracto que le parece extraño y fuera de lugar, una pintura que Quais le había enviado a Hugo como una broma, y que Hugo había descartado sin más. También descubre una vinoteca bien surtida. Atraída por el recuerdo de un vino dulce de su sueño, descorcha una botella y bebe una copa. Se felicita por su boda solitaria, pero pronto se da cuenta de que ha bebido demasiado, sintiéndose mareada. Lucía se acuesta, pero la sed la despierta. Se quita la ropa para refrescarse y bebe agua. En ese momento, la puerta se abre y Hugo entra en la habitación, recién bañado y vestido con una bata. Se detiene abruptamente al ver a Lucía desnuda. La tensión inunda el ambiente. El vaso de Lucía se resbala y se rompe en el suelo. Hugo le ordena que no se mueva, se acerca y la levanta, cargándola hasta la cama para evitar que se lastime con los cristales. Lucía, avergonzada, se cubre con la manta. Hugo se burla de ella por hacerse la virgen inocente después de recibirlo desnuda. Lucía le reprocha su entrada repentina y la falta de aviso. Hugo le explica que la llevaron a su dormitorio por un error de Jerome, ya que su habitación aún no estaba lista. Lucía, avergonzada, le pide disculpas por su tono. Hugo se da cuenta de que Lucía ha bebido vino y le pregunta si es su pasatiempo dormir desnuda. Lucía responde que tenía calor. Hugo la mira con una sonrisa y le recuerda que es su noche de bodas, insinuando que esperaba que ella lo recibiera. Lucía, a pesar de su vergüenza, se defiende, afirmando que no planeó seducirlo y que, si lo hubiera hecho, sería la única mujer cualificada para ello después de firmar los papeles. Hugo se disculpa, sorprendiendo a Lucía por su humildad. Él se acerca, y Lucía, presa del miedo, tiembla. Él se divierte con su reacción y la despoja de la manta, dejándola desnuda ante él. Le pregunta si, como la única mujer digna de estar en su cama, aún no pensó que él vendría. Lucía, abrumada por la situación, se excusa diciendo que él se irá al norte por la mañana. Hugo, notando su incomodidad, le ofrece una salida. Si te niegas, no lo haré. Lucía, con el recuerdo de su miserable primera noche con el conde Metón en su sueño, y sabiendo que en la ley la primera noche es un derecho y un deber, responde que no puede negarse. Hugo se ríe de su respuesta, pero la situación cambia, volviéndose tensa. Lucía cierra los ojos con fuerza mientras Hugo se quita la bata y la toca, sintiéndose completamente vulnerable. El capítulo profundiza en la noche de bodas de Hugo y Vivian, Lucía. Hugo, percibiendo la ansiedad de Lucía, decide guiarla a través de su primera experiencia íntima. Le pide que lo llame por su nombre, lo que genera una particular resonancia en Lucía, especialmente cuando lo llama Hugh. Esto la lleva a reflexionar sobre el pasado de Hugo y las relaciones que pudo haber tenido. Hugo la llama Vivian, un nombre al que Lucía aún se está acostumbrando, y bromea sobre su terquedad. La tensión en la habitación aumenta mientras se acercan. Él la besa con ternura al principio, explorando sus labios y boca, haciendo que Lucía se sonroje y suspire suavemente. A medida que los besos se intensifican, Hugo recorre su cuello, pecho y orejas, descubriendo un aroma natural, fresco y dulce en la piel de Lucía que lo cautiva. Las caricias se vuelven más atrevidas, descendiendo por su cuerpo, provocando nuevas sensaciones en ella. Al percatarse de que Lucía había aprendido sobre la intimidad a través de libros que describían el acto con llantos y gritos, Hugo se asombra de su inocencia y se propone desafiar esas expectativas. Hugo la guía en el inicio de la intimidad física lentamente, un proceso con cierta molestia para Lucía, pero que ella soporta con valentía, aferrándose a él. Él maneja la situación con una mezcla de firmeza y control, deteniéndose cuando la molestia es demasiado intensa. A pesar de la incomodidad de Lucía, Hugo se siente extrañamente estimulado por su respuesta y su vulnerabilidad. La intimidad entre ellos se profundiza, y aunque la experiencia es desafiante para Lucía, también hay momentos de asombro y nuevas sensaciones. Finalmente, Hugo completa el acto,
dejando a Lucía exhausta y sumida en un sueño profundo. Al despertar al amanecer, Lucía siente los efectos físicos de la noche. Su cuerpo le duele y descubre marcas en sus brazos y pecho, recordándole vívidamente lo sucedido. La vergüenza y la sorpresa la invaden al comprender la magnitud de su primera experiencia íntima. Reflexiona sobre cómo esta noche contrasta drásticamente con lo que había imaginado o aprendido en sus sueños. A pesar del dolor, Lucía percibe una inesperada cercanía con Hugo y una complejidad emocional que la confunde. Finalmente, Lucía se enfrenta a la realidad de su matrimonio y las implicaciones de ser duquesa. Aunque siente la inmensidad de lo que ha sucedido, se reafirma en su decisión. No se arrepentirá, aceptará las consecuencias y el precio que pueda implicar, ya que fue su elección. La mañana después de su noche de bodas, Hugo se despierta al sentir a Lucía levantarse de la cama con dificultad. La encuentra en el suelo, luchando por mantenerse en pie debido al dolor y la debilidad. A pesar de no estar acostumbrado a tales gestos, Hugo se acerca y la ayuda a levantarse con delicadeza. Lucía se siente avergonzada y confiesa que le resulta difícil caminar. Hugo le ofrece agua y se burla ligeramente de su torpeza. Lucía nota la fuerza de Hugo, quien la sostiene con facilidad. Al darse cuenta de que él se ha levantado temprano, ella, aún sonrojada por la noche anterior, intenta cubrirse con la bata, pero él, notando su incomodidad, la mira fijamente. En un gesto inesperado, Hugo la vuelve a besar con intensidad, la levanta y la coloca sobre la mesa. Las caricias de Hugo se vuelven más atrevidas, explorando su cuerpo con la boca, lo que hace que Lucía suspire y sienta una mezcla de timidez y nuevas sensaciones. La situación se intensifica, y Hugo la acerca nuevamente a la intimidad física, a pesar de que Lucía aún siente sensibilidad por la noche anterior. Ella llora y suplica que se detenga, pero Hugo, aunque con un atisbo de paciencia, se deja llevar por el ardor que ella le provoca. Se asombra de la intensidad de su conexión y de la respuesta de Lucía, que lo estimula de una manera que nunca antes había experimentado. A pesar de su deseo de continuar, Hugo detiene el acto, reconociendo la fragilidad de Lucía. Hugo la consuela, la recuesta en la cama y le pregunta si se arrepiente. Lucía niega con la cabeza, y Hugo, percibiendo su alivio, se da cuenta de la inexperiencia de ella. Aunque él mismo siente una fuerte frustración física, se abstiene de satisfacerse, ya que nunca se ha masturbado y las mujeres siempre han estado disponibles para él. Lucía lo observa, admirando su atractivo y su comportamiento reservado e inexpresivo, que a menudo lo hacía parecer imponente. Hugo se levanta y se retira al baño, dejando a Lucía con una sensación de añoranza por su partida. Ella se pregunta por qué se casó con ella, encontrando la situación confusa. Cuando Hugo regresa, todavía se muestra irritado, aunque intenta disimularlo. Se da cuenta de que Lucía sigue despierta y le aconseja que descanse, preocupado por el largo viaje al norte. Lucía intenta demostrar que está bien, pero el dolor la traiciona. Hugo le sugiere posponer el viaje, aunque ella insiste en seguir el plan. Él se exaspera con su terquedad, enfatizando la importancia de ser honesto sobre las dificultades para poder tomar precauciones. Lucía explica que hay asuntos urgentes en el territorio que la impulsan a continuar, lo que sorprende a Hugo, ya que no había hablado de ello. Él suaviza su tono y acepta posponer la salida hasta el día siguiente. Lucía, al darse cuenta de que Hugo no es tan autoritario como pensaba, le pregunta si volverá a la capital después de resolver los asuntos urgentes. Hugo responde que no tiene planes de regresar pronto. Lucía luego le pregunta sobre su relación con el príncipe, insinuando que Hugo está actuando en su favor. Hugo aclara que no es por su propia voluntad y que su lema es nunca arrepentirse de una decisión tomada. Hugo observa los ojos claros de Lucía, que no reflejan ni deseo ni miedo, a diferencia de otras mujeres. Se pregunta si su pureza se debe a su crianza. Considera que, aunque es inexperta, no será una molestia y que su compatibilidad es sorprendente. Hugo se prepara para dejarla dormir, pero antes de irse, la besa suavemente. Mientras tanto, Jerome y 3 sirvientes esperan a Hugo. La casa del duque, que había estado silenciosa, parece revivir con la llegada de la nueva duquesa. Cuando Hugo sale del baño, los sirvientes lo visten, cubriendo discretamente las marcas que Lucía le dejó. Hugo le informa a Jerome que el viaje se pospone y le indica que espere al sirviente del palacio,
quien probablemente sea el príncipe Quais. Le pide a Jerome que traiga una doctora para Lucía, lo que sorprende al mayordomo, ya que el duque nunca ha necesitado un médico. Hugo, con una advertencia final, parte a caballo hacia el norte, ordenando a Jerome que sea cortés con la duquesa, un gesto inusual en él, lo que deja a Jerome reflexionando sobre su significado. Poco después, Fabián, otro asistente, llega con un mensaje urgente del norte, revelando problemas en la finca que requieren la atención inmediata de Hugo. Él decide visitar personalmente el territorio, esperando con ironía que sus adversarios se descontrolen para tener la oportunidad de aplastarlos. Norte. Después de que Hugo parte de la mansión, Lucía se despierta sintiéndose indispuesta y con el estómago revuelto por el vino de la noche anterior. Llama a la criada para que la ayude a ir al baño, y al intentar levantarse, siente un fuerte dolor en las piernas. La criada se ofrece a llamar a un médico, y Lucía, notando la comprensión silenciosa de la criada sobre la causa de su malestar, prefiere no hacerlo, valorando la discreción de la mujer mayor. Lucía reflexiona sobre la vida de las criadas y sus propias experiencias como una de ellas, recordando cómo su diligencia la llevó a un puesto de confianza con su anterior ama, aunque también la hizo objeto de envidia. Mientras la criada la ayuda, Lucía mira por la ventana y ve a Roy Crotin, un caballero, dirigiéndose furiosamente hacia la mansión. Se pregunta por qué ha vuelto y dónde está Hugo. La criada le informa que Hugo partió temprano hacia el norte y que el mayordomo Jerome la espera para hablar sobre los planes de viaje. Lucía, recordando que el dormitorio de la dama es un lugar privado, pospone la reunión y decide volver a dormir. En otra parte de la mansión, Roy está indignado por haber sido excluido de la partida de Hugo hacia el norte. Dean, otro caballero, observa su rabieta con indiferencia. Roy se queja de haber sido asignado a escoltar al príncipe, una tarea que considera aburrida en comparación con los asuntos más emocionantes de Hugo. A pesar de las advertencias de Dean sobre la ira de Hugo, Roy insiste en que su señor nunca lo mataría, aunque sí lo castigaría severamente. La conversación es interrumpida por la aparición repentina de Jerome, quien asusta a Roy con su sola presencia. Cuando Lucía finalmente se despierta a mediodía, se siente peor que antes, con un dolor muscular que le impide moverse. La criada le trae algo ligero para comer, y Lucía, sintiéndose un poco mejor, decide reunirse con Jerome al final de la tarde. Jerome le informa que Hugo ya ha preguntado por su bienestar y ha dispuesto que una doctora la examine. Lucía, comprendiendo que la partida de Hugo se debe a asuntos urgentes en el territorio, acepta la situación sin resentimiento. Jerome le explica a Lucía los detalles del viaje al norte, que se realizará en carruaje y utilizando la puerta, una herramienta mágica que reduce el tiempo de viaje a unos 4 días. Lucía se sorprende al saber de la existencia de tales dispositivos y de su predominio en Zenón, el reino más poderoso. También se entera de que el uso de las puertas suele estar restringido a asuntos oficiales, pero que la influencia del duque de Taran les permite utilizarlas sin problemas. Lucía reflexiona sobre la posición que le otorga su matrimonio, sintiéndose un poco como una parásita de la posición de Hugo, a diferencia de su experiencia anterior como condesa. A la mañana siguiente, Lucía descubre que el sangrado de la noche anterior aún no ha cesado. Las criadas, preocupadas, insisten en llamar a una doctora. Una anciana doctora llega a la mansión, sorprendida de ser llamada a un lugar tan importante. La criada le explica los síntomas a la doctora, quien, con una mezcla de alivio y diversión, diagnostica que el sangrado es normal después de la primera intimidad y que cesará en unos días con reposo. La doctora recomienda abstenerse de la intimidad hasta que Lucía se recupere. Mientras tanto, Jerome le ofrece a la doctora, llamada Anna, un puesto permanente como médico personal de Lucía en el norte. Anna, que es viuda y está sola, acepta la propuesta, ya que es una oportunidad estable y de alto rango. Jerome, satisfecho, le da la bienvenida a la familia Taran. Fuera de la mansión, Hugo, acompañado por sus caballeros, se prepara para partir. Se revela que el sirviente del palacio, probablemente Quais, ha regresado y que Hugo tiene que ir al palacio. Hugo le pide a Jerome que llame a una doctora para Lucía, un hecho inusual que Jerome nota. Además, Hugo recibe un despacho urgente del norte, confirmando que han surgido problemas en la finca. Enfurecido, Hugo decide visitar personalmente todo el norte,
con la intención de aplastar a quienes hayan causado los problemas. Antes de partir, le recuerda a Jerome que Lucía es la amante de Taran y que debe ser tratada con cortesía, un comentario inusual que sorprende a Jerome y lo hace reflexionar sobre el significado que hay detrás de las palabras de su enigmático señor.